Amén. Gracias a Dios por este tiempo. Amén. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Por favor, abra su Biblia ahí en Efesios, si es tan amable. Efesios capítulo 4. Y vamos avanzando, dijimos sobre esto, hemos venido hablando acerca de esto. Efesios capítulo 4. Y de alguna manera no hemos podido avanzar más. Ya sea que puedo pensar que soy yo o que es Dios mismo, ¿verdad? Y quiero quedarme con la segunda, que Dios siga hablándonos y sigue hablándonos. Y no podemos avanzar más del capítulo 4, versículo 1, 2 y 3. Dice el versículo 4, el versículo 1, 2 y 3, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis dignos de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hablamos primeramente que parte de Efesios, o la primera o la mitad de Efesios, es toda la enseñanza, toda la teología, todo lo que refiere a cómo, y luego a partir del capítulo 4, el Señor hace referencia a llevarlo a la práctica, ¿sí? Llevarlo a la práctica. Encontramos de alguna manera las amonestaciones prácticas en base a ese fundamento, en base a lo que habla primero, y todo comienza aquí, ¿verdad? Con los 3 primeros versículos, el andar digno, el andar como es digno, y hablábamos en referencia a eso, ¿cierto? Dijimos que había 5 características, las cuales hace referencia el versículo 2, la vocación de cada uno de nosotros, los que hemos sido llamados a vivir de esa manera. Dios nos ha llamado, debemos andar de esa manera y de esa forma en la que tenemos que irnos esforzando por vivir de esa manera. No es que hoy escuchemos, hoy lo sepamos y mañana ya somos, ¿cierto? No es que hoy me senté en una esquina esperando que la humildad venga, o la paciencia me llegue, o la mansedumbre, o la unidad, o el amor me llegue y ya entonces así sucede. No es así, ¿cierto? No es de esa manera. Pero vamos a ir viendo parte de ello. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por tu amor y tu misericordia, Señor. Padre, llegamos a tu palabra, Señor, es de alguna manera un asombro, de alguna manera siempre tienes algo de qué hablarnos, aunque pareciera que hemos leído lo mismo durante algunas semanas, Señor, pero tú siempre tienes algo diferente para cada uno de nosotros. Siempre traes tu palabra, es viva, como haces referencia, tu palabra es eficaz, tu palabra, Señor, es martillo que quebranta, es espada que penetra. Tu palabra, Señor, entonces no vuelve vacía, sino cumple el propósito por el cual fue enviada y está siendo enviada. Padre, pedimos, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, penetra hasta lo más profundo con tu palabra, Señor, nos redarguya tal vez también de pecado, Señor, abra nuestro entendimiento, Señor, seamos tocados, seamos llenos de tu presencia, de tu palabra. Padre, esta mañana yo te pido, Señor, que seas tú hablando a cada uno de nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Una de las características más comunes hoy en la iglesia es ser
como muy superficiales, ¿sí? Si usted analiza la iglesia, o tal vez la iglesia donde usted vino, en algún momento estuvo, 10 años, 15 años, más o menos. Usted puede recordar ser una iglesia o ser de alguna manera cristianos o personas muy comprometidas, ¿cierto? Muy comprometidas. En todo queríamos estar, ¿no? En todas las actividades uno quería estar, uno quería participar, uno quería estar para ayudar o qué sé yo, porque había algo en el corazón que ardía y en el cual quería de alguna manera demostrar estar ahí y participar y hacer y todo ello. Conforme va pasado el tiempo de estos años, usted puede notar que mucho de la iglesia es una iglesia en la actualidad muy superficial. Personas o multitudes, gente que no conocen realmente el significado de un compromiso real. De realmente decir, voy a seguir, voy a continuar, vamos a pesar de, ¿no? A pesar de las circunstancias o los problemas que se puedan presentar. Por eso hago referencia que hace años atrás todos queríamos estar ahí y hoy la iglesia es de una manera así como, ¿para qué tanto? ¿No? Ya con el domingo es suficiente, ¿no? ¿Para qué tanto estudio? ¿Para qué tanto oración? ¿O para qué tantas cosas de esas? Con un solo día es más que suficiente. Y una cantidad tremenda de iglesias o cristianos en esta parte, ¿no? Un compromiso, digamos, a medias que se tiene, ¿sí? Puede usted notarlo, puede usted identificarlo de alguna manera, compromisos a medias, una indiferencia, una complacencia total a la actividad o a la actitud misma de la persona, una actitud muy, de alguna manera, como muy apática también hacia la iglesia, o sea, hacia hacer lo que Dios manda hacer. De repente hemos tal vez caído en esa circunstancia, tal vez si nos analizamos de repente podemos decir, creo que yo he caído ahí, creo que sí, a veces hemos tenido esa parte. Y de alguna manera la gente se mantiene como un poco alejada o se mantiene alejada. Primeramente en entender la Biblia, segundo en aplicarla y tercero en obedecer lo que la palabra dice. Hay muchos cristianos o muchos que están comprometidos a medias y estudiar la Biblia, por ejemplo, lo que hacemos los miércoles o lo que hacemos aquí, que el estudiar la Biblia muchas veces no solamente es el hecho de hoy conozco, hoy sé, hoy aprendí algo y ya, sino es llevarlo más allá, ¿no? Es llevarlo y aplicarlo a nuestra vida, aplicarlo a nuestra familia, aplicarlo en donde estemos. No solamente significa pasar el rato, pasar el momento y decir, bueno, yo ya hoy he aprendido algo, y no solamente es leer la Biblia y aplicarla a nuestra manera o a nuestra forma. Eso es algo tremendo, es algo muy peligroso. Dice Pedro en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 16, dice, y él está hablando, hace referencia a las cartas de Pablo, y él dice, como también en todas las epístolas de Pablo, hablando de ellas, en estas cosas, en el cual hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inestables tuercen, como lo hacen también con las escrituras, para su propia destrucción.
el estudiar la palabra de Dios y no solamente entender algo o saber algo, sino ya realmente llevarlo a lo que debe de decir y aplicarlo a lo que debe aplicarse en nuestras vidas, es algo que muchas veces a nosotros no nos gusta mucho, porque la palabra de cierta manera es dura, ¿cierto? La palabra de Dios no es muy blanda en muchas ocasiones, o la mayoría de las ocasiones. De hecho, la palabra de Dios no se refiere a sí misma como una palabra suave, como una palabra dulce, como una palabra en la cual te haga sentir bien, te haga sentir lo mejor. No, la palabra de Dios se refiere a sí misma como ¿qué? Como una espada, como un martillo que duele, penetra. El martillo pega y vuelve a pegar y vuelve a pegar hasta que abre la pared o lo que usted quiera romper, ¿cierto? Eso es lo que hace un martillo, eso es lo que hace un mazo cuando se abre algo, quieren romper algo. Pega en el mismo lugar, pega en el mismo lugar, pega en el mismo lugar, cuantas veces sea necesario hasta que se rompe. Eso es lo que hace la palabra de Dios igual, ¿sí? Pega y pega y pega y no me gustó y fue muy duro y cosas así. Esa espada que penetra hasta lo más profundo, discierne los pensamientos, las intenciones, hasta lo más profundo del tuétano, y es algo en lo cual dices, no, ¿cierto? No es algo muy agradable. Sin embargo, me refiero a que dentro de la iglesia la palabra de Dios ha sido tan llevada a un sentido en el cual haga que la persona se sienta mucho mejor, se sienta muy bien, sea una palabra muy suave, sea una palabra en la cual quiero escuchar. Que fíjese lo interesante que dice aquí, dice ahora la palabra tuercen, dice en lo que acabamos de leer, las cuales los indoctos e inestables tuercen. Eso significa que puedes escuchar la palabra, puedes tener la palabra, pero no obedecer la palabra. Y esa palabra entonces tú la tuerces a tu conveniencia. Y dice algo muy interesante cuando estaba leyendo y con esta palabra de tuercen. La palabra tuercen en el original, en el griego, significa torturar. ¿Y sabe qué hace una persona cuando tortura a otra? ¿Para qué la tortura? ¿Para qué tortura una persona a otra persona? ¿Cuál es el sentido de llevarlo a ese dolor, a esa tortura, de estirar extremidades, de cortar extremidades, de darle un tehuacanazo? ¿Cuál es la finalidad? Someterlo, pero ¿cuál es la finalidad? Que diga lo que él quiere que diga, ¿cierto? O sea, yo te voy a someter, así es como muchos testimonios han escuchado. Bueno, igual la policía me llevó, me torturó y tuve que firmar mi declaración porque ellos pusieron todo lo que ellos querían y me torturaron, ¿cierto? Eso es lo que significa esta palabra. Tuercen en el original es torturar, y de alguna manera la palabra está siendo torturada para que diga lo que uno quiere que diga. ¿Se da cuenta? Y ese es exactamente lo que Pedro está diciendo. Hay personas que toman la palabra de Dios, aunque es interpretada de manera correcta, pueden inclusive aún proclamarla, pero como una manera de satisfacer sus necesidades o sus egos o lo que ellos quieren, torturan la palabra, tuercen la palabra de tal manera que ellos dicen no es tan agradable. No puedo hablar del pecado porque si yo hablo de el pecado, pues la gente se puede ofender, ¿no? Se puede ir como enojada, molesta, y entonces no puede regresar, y entonces tengo que torcer la palabra de alguna manera para que usted se mantenga aquí, para que usted se sienta muy bien,
para que no nos sintamos ofendidos y cosas así. Y eso ha llevado a la iglesia a mantenerse en una manera superficial, de una manera no comprometida, de una manera en la cual dicen, bueno, aquí está muy bien, aquí todo, nunca hablamos del infierno, nunca hablamos de perdición, aquí nunca hablamos o no se habla más bien del pecado, no se confronta con nada. Esto me gusta porque no me compromete, ¿cierto? No me comprometo de tal manera, entonces me la llevo tranquila. Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. Le es pecado. Eso es algo interesante, ¿no? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En otros versículos dice, mejor te es no saber que ahora que sabes. Mejor tú hubieras sido de las que no sabían, que ahora que sabes, ahora tienes una responsabilidad, ahora tienes un conocimiento, ahora no tienes una excusa como tal, decir es que, Señor, yo no sabía que esto era malo, no, yo no sabía que esto no te agradaba. Y eso nos lleva a un compromiso, ¿cierto? Nos tiene que llevar a un compromiso. Está el pecado entonces de torcer las escrituras, está el pecado de tomar las escrituras y usarlas para sus propios fines, y después está el pecado de no obedecerla, de no obedecer la palabra. Pareciera que me desvío un poco del tema en el cual estamos enfocados, pero no, ahorita voy para allá. De tal manera, hermanos, que no debemos ser de los que estamos comprometidos a medias. No podemos ser de los que estamos comprometidos a medias. No debemos ser superficiales, no debemos ser indiferentes de alguna manera con los que nos rodean o despreocuparnos de las situaciones. Debemos aplicar lo que hemos aprendido, debemos llevarlo a la práctica, todo esto que hemos hablado, todo esto que hemos aprendido, toda esta palabra que hemos escuchado, tenemos que llevarla a la obediencia, porque podríamos escucharla, como dije, podemos tenerla, podemos aún entenderla, pero no obedecerla. Y eso es, dice la palabra, es ¿qué? Pecado. Es pecado. Usted sabe que es lo bueno y aún así dice, si no lo haces, te es pecado. Entonces tenemos que llegar a ese punto cada uno de nosotros. Obediencia, tenemos que llevarla a la práctica, tenemos que aplicarla en nuestra propia vida, ¿verdad? En nuestra familia, en el entorno donde estemos, ¿verdad? Con todo nuestro corazón. Es una manera, dice Pablo, esa es la manera en la cual es el andar digno. Es la manera en la cual hemos estado hablando, el andar digno. Y Pablo aquí dice que debemos andar de una manera digna de la vocación a la que fuimos llamados. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados, ¿cierto? Cada uno de nosotros hemos sido llamados. Cada uno de nosotros en algún momento Dios abrió nuestro corazón, tocó nuestro corazón, nuestro entendimiento, reconocimos nuestra condición, hemos sido llamados. No estamos por casualidad, no estamos como muchos dicen, ay, es que el destino. No estamos porque las estrellas se alinearon y entonces aquí estamos. No, estamos porque fuimos llamados por Dios. Y eso nos lleva a un compromiso con Dios. Nos lleva a un andar digno. Nos lleva a mantenernos, ¿verdad? Nos lleva a tomarnos de la palabra de Dios tal cual es.
y dejamos, ¿verdad?, que la palabra haga en nosotros lo que tiene que hacer y aplicar esa palabra a nuestra propia vida y responder a la obediencia. Responder a la obediencia. Obedecer nos cuesta, ¿cierto? Nos cuesta obedecer. Siempre por naturaleza humana, la persona es rebelde, es contreras. ¿Sí? Si Dios dice algo, la persona dice, no, es que para mí no es así, es que esto es lo otro, es que esto es así, y sacan sus filosofías o sus cosas. Si usted le manda a un hijo a hacer algo, le va a decir, yo por qué, yo siempre, ¿por qué no me lo mandas a él? A mí siempre me mandas a lavar los trastes y a él nunca le dices nada. ¿Sí? Por lo regular siempre somos así, es nuestra naturaleza, vamos en contra de lo correcto. Por eso es que la palabra hace referencia a eso, que la persona cuando no conoce de Dios está muerta espiritualmente, no conoce de Dios y por naturaleza va en contra de Dios. Y aunque conocemos de Dios, aunque conocemos la palabra, aunque hemos estado en la iglesia 20, 15 años, 10 años, lo que sea, y hemos servido, y hemos estado, y hemos hecho muchas cosas, y hemos estado dentro de muchas actividades, nos cuesta trabajo obedecer la palabra de Dios, someternos a la palabra de Dios. Nos cuesta. Es algo en lo cual vamos luchando y pedimos al Señor y espero que lo haga. Y Señor, yo quiero ser obediente, ayúdame a ser obediente. Y ese es el andar digno. Y llegamos entonces a Efesios. Pablo está llegando a la médula del núcleo. Aquí es donde el compromiso comienza realmente, si vamos a hacer eso con la palabra de Dios. Aquí es donde comenzamos realmente a obedecerla. Aquí es donde comenzamos. Usted va a tomar estos versículos como lo dicen o simplemente no los toma. Usted va a tomar la palabra de Dios y la va a aplicar a su vida como dice la palabra o no lo va a hacer. ¿Sí? Son esas dos cosas, nada más. ¿Sí? Usted va a hacer, usted va a obedecer o no va a obedecer. ¿Sí? No hay medio. O realmente obedecemos o no obedecemos, ¿no? Obedecer como a medias es no obedecer, es decir, no podemos hacer esa parte. Y es cuestión del nivel de su compromiso, realmente. Esa es la cuestión. Ahí es donde podemos entender o podemos comprender o podemos mirar a alguien que realmente está comprometida, ¿no? Ese es el nivel de compromiso. Pablo está aquí llegando a este centro, le está diciendo aquí comienza todo, aquí es el inicio de todo. Si usted va a andar de una manera digna, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pablo no dice, bueno, si tú quieres andar de una manera digna o de una forma digna, lo primero que tienes que hacer es unirte a una iglesia, ¿verdad? Y participar y estar así. No dice eso. Creo que lo primero que tienes que hacer es leer la Biblia, ¿verdad? Y aprenderte unos versículos y leerte toda la Biblia y estarla leyendo todo el día o muchas horas. Tampoco dice eso. Él no está hablando de algo, Él nos habla de algo diferente. Y lo primero que tienes que hacer, dice Pablo entonces, para andar de una manera digna es dar tu testimonio. Tampoco dice eso. Lo primero que debes hacer es asegurarte que oras todos los días,
Lo primero que tienes que hacer es realmente vivir la vida y hacer y no dice eso, dice lo primero que tienes que hacer es andar como es digno. ¿Y cómo es andar como es digno? Dice, con toda humildad y mansedumbre y soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No es hacer cosas, no es el hecho de lo primero que tienes que hacer para andar como es digno, como mencioné, tienes que venir a una iglesia y es que tienes que orar tales y tales horas, tienes que ayunar 3 días, tienes que aprenderte esto, tienes que participar en esto. No hace mención de nada de eso. Es parte de nuestra comunidad de servir y de participar, de orar, es parte de nosotros y es algo que tenemos que hacer, pero no hace referencia a nada de eso. El andar digno depende realmente de actitudes correctas y Pablo aquí está hablando de que usted cultive las actitudes correctas en el corazón, en la vida. Qué fácil podríamos ser o pensar que una persona anda como es digno porque hoy la vimos arrodillada y orando y tal vez llorando o alzando sus manos y cosas así. Uno podría pensar, no, esa persona ha de andar, wow, nada más le falta casi levantarse del piso, ¿no? Uno puede pensar eso, ¿cierto? Usted mira en la iglesia o mira a personas tan así y puede uno pensar, esa persona está tan comprometida, esa persona ha de andar, híjole. Por eso hice referencia a esto. No es las cosas que uno puede dar a conocer externamente, es internamente. Son las cosas correctas o las actitudes correctas en el corazón, en el interior, en cada uno de nosotros, ¿sí? En cada uno de nosotros. Si somos hijos de Dios, si somos bendecidos con toda bendición espiritual, como hemos hablado, si somos elegidos desde antes de la fundación del mundo, si hemos sido redimidos, perdonados, hechos sabios, se nos ha dado la herencia eterna, hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo, si se nos ha concedido una herencia, se nos ha dado las arras del Espíritu, dice la palabra, hemos sido diseñados por Dios para buenas obras y hemos sido hechos conciudadanos aún del reino de Dios, ¿verdad? Si el Espíritu de Dios habita en nosotros, si somos todo ello, ¿cómo debemos andar entonces? Debemos vivir como tales, ¿no? Debemos vivir como tales. Vivir como tales significa que comenzamos a hablar de estas 5 características y de alguna manera quería avanzar hacia las demás. Y dice la palabra andar digno y que quería avanzar, quería abarcar las demás, pero me quedo todavía en la primera, en la humildad. Como que hay mucho que hablar de la humildad, ¿no? Como que uno quisiera hablar de los temas e ir avanzando rápido, pero ¿cuál es la prisa, no? Y llegamos entonces al segundo versículo y estamos viendo las características del andar digno. Como mencionamos, y hay 5 de ellas en los versículos 2 y 3. Y es lo que hemos venido hablando las últimas semanas o las semanas anteriores. Lo primero que caracteriza a un cristiano, quien está comprometido,
lo primero que caracteriza a un cristiano es que no es superficial. No es superficial. Tiene un compromiso real. No con, escúchame, no con las personas, no con el pastor o no, tiene un compromiso con Dios. Con Dios. No es para que me vean y me digan, hoy sí viniste, muy bien. No, es con Dios. Usted viene aquí porque tiene un compromiso con Dios. Usted viene y canta y alza sus manos o cierra sus ojos. Usted escucha la palabra, usted dispone su tiempo. Usted, aún en su cansancio de la semana, aún a pesar de las circunstancias, de los problemas, de las pruebas, de lo que se pueda presentar, usted dispuso porque tiene un compromiso con Dios. Esa es una característica de un cristiano. Que usted dispone, que usted sabe que el domingo es domingo de el Señor. Que si se atravesó algo, lo siento, el domingo es del Señor. Después de las 11:30 o 12, entonces sí. Ese es un compromiso, ¿cierto? Ese es un compromiso. Eso es algo importante, alguien que realmente está ahí, realmente está enfrentando la vida tal cual es, la vida como está viniendo, ¿verdad? Alguien que está dejando que la palabra de Dios diga lo que significa y tome en serio lo que dice y que está obedeciendo, ¿verdad? Ese es algo que nos debe a nosotros caracterizar. Versículo 2 dice, con toda humildad, y hablamos de eso, ¿no es cierto? Hemos venido hablando ya 2 domingos acerca de la humildad. Toda esa exaltación, somos tan elevados, como hemos mencionado, y celestiales y santos y exaltados y levantados, hemos sido hechos hijos de Dios. La posición es increíble la que tenemos. La posición que tenemos en Dios es increíble. Esa posición que Dios nos ha dado en Él, ¿sí? Eso es algo que quiero que entendamos. No es la posición que Dios nos ha dado aquí en esta tierra, ¿sí? Porque la posición que Dios nos ha dado en esta tierra es una posición ¿de qué? De humildad. Es una posición de vivir, como hablamos hace 8 días, que relacionábamos esta palabra de humildad en hacernos como insignificantes, de mantenernos como en el anonimato de alguna manera, como no sentirnos wow, ¿cierto? Y que el enemigo siempre está al acecho de ello. El privilegio que Dios nos ha dado, el lugar que Dios nos ha dado en Él, de ser hechos hijos de Dios, eso es algo que nos caracteriza. Y de alguna manera tenemos esa posición y de pronto descendemos a la primera característica, humildad. De pronto podemos sentirnos, no, yo soy hijo de Dios, nada puede contra mí, ¿verdad? Yo soy hijo de Dios y entonces nada me puede tocar y todo me va a salir bien porque yo soy hijo de Dios y cosas así. Pero cuando entonces vemos la palabra dice, no, anda como es digno. ¿Cómo? Con toda humildad nos baja. De un jalón, vámonos para abajo. Nosotros que somos o que estamos tan exaltados debemos vivir tan bajo, en humildad, toda humildad. Ya hablamos de eso, ¿cierto? Las 2 palabras, lo que significan, la humildad total
humildad, bajarse, ser insignificantes de alguna manera. ¿Por qué? Hablábamos, porque de esa manera Dios es exaltado. Porque de esa manera Dios es glorificado. Porque de esa manera usted le da la gloria a Dios. Usted le da la honra a Dios. ¿Sí? Estas 5 claves o estas 5 características son progresivas. Usted va de la humildad a la mansedumbre, después de la mansedumbre produce paciencia, después de la paciencia produce un amor que tolera, y donde hay amor que tolera está la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Es progresivo. Vamos progresando. Vamos avanzando. Hay un progreso, un progreso lógico de alguna manera. Y continuamos entonces en esta parte de la humildad. Regresamos al concepto de humildad y veamos esta palabra todavía un poco más con respecto a esto. Toda humildad, ¿qué significa? Permítame mostrarle lo que dice Mateo 5, si es tan amable, puede ir ahí. Cuando el Señor Jesús vino al mundo, Él estuvo hablando, pero su mensaje principal y su mensaje cuando Él inicia, Él dice, arrepentíos, ¿sí? Arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Inicia de esa manera, ¿cierto? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entren al reino, dice Él. Conviértanse, sean parte. Y tan pronto como Él está hablando, como Él está ahí con la gente, congregada con la gente, en torno en sí un pequeño grupo tal vez de creyentes, ¿verdad? Tan pronto como Él está con algunos hijos del rey, son creyentes, son personas que han nacido de nuevo, son personas que han creído, que se han arrepentido, que han creído en Él, que han creído que Él es el Mesías, que han creído que Él es el Rey, ¿verdad? Él está con ellos y Él dice, e inicia en Mateo capítulo 5 y dice, versículo 1, las bienaventuranzas, las hemos leído muchas veces, ¿cierto? Y esta es una parte importante del estar en el reino. Dice, versículo 1, dice, viendo las multitudes subió a un monte y sentándose sus discípulos vinieron a Él y abriendo su boca, Él les enseñaba diciendo. Ahora, Él los tiene ahí, Él está en un monte, Él los tiene ahí. En ese monte a esas personas, Él les va a enseñar. ¿Qué les va a enseñar? ¿Qué les va a enseñar? ¿Qué va a decir? ¿Cuál es el principio básico de su enseñanza? ¿Cuál es la postura básica que deben adoptar? Versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados sois cuando los hombres os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo por causa mía. Gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Alguna vez usted había notado o tal vez le había venido tal vez a la mente qué grupo tan miserable el que tenía ahí, ¿no? Qué personas tan miserables todas las que están ahí con él? Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que sean maltratados por mi causa. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados, dice, a los que los persiguen. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿Alguna vez vio usted a un grupo tan miserable como este grupo que está ahí escuchando? Bienaventurados los pobres en espíritu. Esos son los humildes. Esas son las personas humildes. ¿Lo ve? Bienaventurados los pobres de espíritu. En alguna vez hablamos acerca de eso, ¿recuerda? ¿Qué significa cuando el Señor hablaba de ello? Un pobre es una persona humilde, una persona necesitada, una persona que pide, una persona constantemente está en una necesidad, una persona que ruega, una persona que suplica, una persona que se humilla, una persona que de alguna manera también es una persona insignificante, una persona que socialmente no vale nada, una persona que socialmente no tiene un fin, es a una persona que no tiene prácticamente como para qué está socialmente, es considerada así. Y el Señor nos dice: bienaventurados ustedes que son pobres. Bienaventurados ustedes que son pobres de espíritu. Aquellos que necesitan, aquellos que ruegan, aquellos que suplican, aquellos que se humillan delante del Señor pidiendo a Él, suplicándole a Él. Y eso es algo que, híjole, en nuestra persona, ¿cómo nos puede pegar, no? ¿Cómo nos puede pegar? ¿Cómo es que yo, Señor, si he hecho tantas cosas, Señor, he participado en tantas cosas, mira, Señor, he tomado tanto, he compartido, Señor, ¿cómo es que tú me pides que viva como una persona humilde? Tú me pides que viva como una persona insignificante. ¿Cómo es que tú me pides que viva como una persona que se humille, que viva en el anonimato, por así decirlo? Y ahí es donde todo comienza. Realmente vivimos en un mundo donde todo está de cabeza, todo está al revés. Vivimos en el mundo del revés, ¿no? A las cosas malas les llaman buenas y a las cosas buenas les llaman malas. Eso es lo que dice la palabra, ¿sí? Llegará el día donde la sociedad, donde el mundo, a las cosas buenas le llamen malo y a lo malo le llamen bueno. Vivimos en un mundo de cabeza, estamos tan ocupados en el mundo cristiano, exaltando gente y dando premios y considerando a las gentes de alguna manera
superestrellas y cosas así. Ese es el mundo de la vida cristiana. No quiero decir que el 100%, pero lamentablemente es mucho porcentaje el cual vive de esa manera o está en esa manera. En la fama, siendo de alguna manera convirtiendo en ídolos a aquellas personas que están al frente y que hacen algo, ¿sí? Y el Señor hace referencia entonces en Mateo y dice, estas son las personas, Jesús dijo, estas son las personas que pertenecen a mi reino, estos son los hijos del rey. Y ahí estamos en Efesios, ¿verdad? Con lo mismo. ¿Qué es el andar digno? ¿Qué es el andar digno? Es el humilde, es el manso, es aquellos que sufren, aquellos que son pacientes, aquellos que toleran con amor, aquellos que son ellos, son los grandes, ¿verdad? Los grandes en humildad, en mansedumbre, en paciencia. No los grandes en talento, o los grandes en poder, o los grandes en intelecto, o los grandes, ¿verdad?, en famosos, los que levantan la voz, los ricos, no. Son los humildes, son los pobres de espíritu, son los que lloran, son los que suplican, son los que viven en eso, en ese compromiso. Sin embargo, hay mucho de esto que está pasando, ¿cierto? Hay mucho de esto que está pasando. Y decía yo al principio, no vamos a ser humildes sentándonos en una banca y que alguien nos diga algo y entonces ya automáticamente seremos humildes, ¿verdad? ¿Cómo es que usted puede llegar a ser humilde? ¿Cómo es que podemos llegar a ser humildes? Usted va a adquirir humildad al sentarse en sí mismo y recitar delante de Dios sus pecados y sus fracasos y mirar su propia condición delante de Dios y decir, Señor, este soy yo. Recuerda que hablamos hace 8 días acerca de la conciencia, de cómo nos podemos comparar nuestra propia conciencia, nuestra conciencia con Jesús, compararnos con Dios. Y nuestra conciencia de alguna manera es como un juez que nos acusa constantemente cuando algo no está correcto o no hicimos algo bien y está ahí acusándonos y nos hace mirar a nosotros mismos, esto no estuvo bien, esto es pecado, esto no es correcto, es cosas así. Pero aún así lo llevamos un poquito más allá y nos llevamos a compararnos con la conciencia, con Jesús, y cuando miramos a Jesús, que Él caminó, Él soportó, Él anduvo en humildad, entonces, y cuando lo llevamos todavía más allá, compararnos con Dios, y entendemos que cuando Jesús caminó en esta tierra y habló lo que tenía que hablar, lo habló en la manera correcta, lo dijo en los términos correctos, en la actitud correcta, dio las palabras correctas, caminó de una manera perfecta, y entonces vamos observando la divinidad de Jesús y entendemos que Jesús es Dios y lo llevamos más allá, entonces entendemos que es ponernos delante de Él y de alguna manera recitar nuestros pecados, nuestros fracasos, todo esto, Señor, soy yo, todo esto somos. Y adquirimos entonces la humildad al abrir las páginas de la palabra de Dios y a ver a Jesucristo en toda su majestad, en toda su gloria y en todo lo que Él es.
Pero déjeme decirle esto. De alguna manera Dios puede empujarnos un poco si no lo estamos haciendo de la manera correcta. Si no estamos siendo o pidiendo o de la manera correcta, siendo humildes o caminando en eso, Dios puede empujarnos un poco a eso. Dios puede meter sus manos ahí y decir, a ver, vamos a darle un empujoncito. Vamos a poner tal y tal situación o prueba o algo que permita a Dios para que tu vida vaya progresando hacia esa humildad, hacia la mansedumbre, hacia la paciencia, hacia el amor, hacia la unidad. Dios tiene algunas cosas que Él usa para ayudarnos a ser humildes. Mire lo que dice en 2 de Corintios capítulo 12. Recuerda, Pablo dijo que Él estuvo en el tercer cielo, ¿recuerda? Dice Pablo, yo estuve en el tercer cielo. Yo fui arrebatado. Yo tuve visiones, dice Pablo. Yo tuve un encuentro con el Señor, uno en el cual el primero para convertir, cuando Él se convirtió, ¿sí? Una columna de fuego, escucha una voz y entonces queda ciego, Él se humilla, Dios lo humilla y entonces Él empieza su progreso. Después Él va a predicar el evangelio y luego hay una conspiración de los judíos, ¿verdad? Muy ortodoxos de esos judíos y quieren matarlo y él dice, el Señor se me apareció y me dijo, tome ánimo tu corazón, vas a cumplir el propósito, vas a ir a donde yo te he mandado. Y así podemos enumerar muchas cosas de Pablo, ¿sí? En el cual Dios hizo muchos milagros extraordinarios, dice la palabra, a través de él. Milagros en los cuales me imagino yo, habiendo tanta gente y que tomaba alguna prenda, un pañuelo y se lo daba a la gente para que la gente sanara. Y esos eran los milagros extraordinarios que Dios hizo a través de él para ese momento. No porque usted vaya a tomar ahora un pañuelo de alguien y ya ore y entonces se lo lleve. Eso es algo totalmente diferente. Pero eran muy específicos en la vida de Pablo en ese momento. Tuvo tantas visiones, tuvo tantas cosas, tantas revelaciones, muchas cartas, mucho de lo que estudiamos el día de hoy, él lo escribió. ¿Y sabe qué tenía él? El Señor tuvo que darle un aguijón en la carne para mantenerlo humilde. ¿Se da cuenta? Que no es porque tanto sabemos o hacemos o cosas así. El Señor de alguna manera pone en nosotros o permite en nosotros circunstancias, pruebas que nos mantengan humildes, que nos mantengan abajo, que nos mantengan en una posición, ¿sí? Y eso es lo que ha pasado y es lo que pasó con él. Él rogó al Señor, quítame esto. Y el Señor le respondía, bástate en mi gracia. Señor, mira, es que bástate en mi gracia. Otra vez, ya te dije que no, bástate en mi gracia. Podemos enumerar a Pablo y como hablamos hace 8 días, podemos enumerar a muchos personajes dentro de la Biblia que el Señor permitía circunstancias, pruebas, dificultades para mantenerlos abajo.
en humildad, por el Evangelio, por amor a Dios, ¿cierto? Pero los mantenía ahí. El Señor le puede dar a usted eso. ¿Está consciente o lo había pensado? ¿Le había pasado por la cabeza tal vez el decir, bueno, si yo soy hijo de Dios, hija de Dios, el Señor puede hacer eso en mi vida? Si tal vez no lo estamos pidiendo de la manera correcta, si tal vez estamos cayendo en ser orgullosos, en ser soberbios, en ser altivos. ¿Sabe que el Señor puede hacer eso? Puede darle eso. El Señor puede colocar algo en su vida que simplemente lo moleste constantemente. Como una valla, tal vez, de esos que cuando corren en el atletismo y lo tienen que brincar, como esa valla que usted, ¿verdad?, nunca puede cruzar o no la puede saltar. El Señor puede poner algo así. Y tal vez usted conozca a alguien así, o tal vez usted mismo sepa que tiene a alguien de esa manera, en el cual tiene una persona que constantemente está ahí, como atacándolo, como diciéndole, como haciéndole ver sus verdades, como cosas así, que usted dice, no me la puedo quitar de encima. Esta persona constantemente está ahí. Simplemente es una realidad que usted enfrenta constantemente, que lo hace ver a usted lo que realmente es. ¿Se da cuenta? Esa persona que tal vez está ahí, o la circunstancia que tal vez está ahí, o lo que puede pasar, no es simplemente decir, ay, voy a molestar o cosas así, no, es para darnos cuenta realmente quiénes somos. Es alguien a quien usted no puede enfrentar, es un problema que no puede resolver, es algo acerca de usted que usted simplemente no parece poder superar y simplemente está ahí para mantenerlo en el lugar que usted entiende que es realmente usted. Humildad, humildad total. Ese es el sello del andar como es digno, la humildad. Y lo mantiene ahí y lo tiene ahí. Y no se lo puede quitar de encima. Es el problema que no puede resolver, es la persona que lo tiene encima, es X circunstancia. Pero la finalidad es hacerle ver quién realmente es. Y simplemente hay algunas circunstancias que podemos enumerar o algunas cosas que podemos enumerar, y quiero compartir realmente una con usted, ¿verdad? Y es en donde somos muchas veces tentados, y eso es como en la soberbia, el orgullo, ¿no? Somos tentados en eso. Es muy constante, es muy común esta parte. Tendríamos que decir que hay un sentido en el cual estamos siendo tentados a ser soberbios acerca de lo que hacemos. Soberbio o soberbia en la capacidad, por así llamarlo, ¿no? En lo que nosotros hacemos. Usted siempre se ve tentado en el punto de su fuerza. Siempre nos vamos a ver tentados en el punto de nuestra fuerza. ¿Para qué somos buenos? ¿Para qué es bueno usted? Cada uno de nosotros tiene dones, ¿sí?, que Dios ha dado, que Dios ha repartido, como Dios ha querido, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tenemos dones, en los cuales somos buenos para unas cosas y no tan buenos para otras cosas, ¿cierto? Y en eso
es tentado, en eso somos tentados, en esos puntos de nuestras fuerzas somos tentados. Yo soy fuerte en esto, yo soy bueno en esto, y podemos caer en ese sentido de soberbia de nuestra capacidad. Yo por lo regular pues no puedo decir que soy tentado en entonar una canción en un tono wow, ¿verdad? No es mi capacidad, no puedo ser tentado en eso. Usted puede analizarse y decir, bueno, yo puedo ser tentado en tal o tal circunstancia o tal parte en mi vida. Pero quiero expresarle nada más esta parte en la cual yo personalmente puedo ser tentado. Y no porque me ponga, wow, no, simplemente es un ejemplo. Yo, por ejemplo, que estoy parado aquí y que puedo predicar o que puedo expresar tal vez, puedo ser tentado en esa parte. Y puedo ser tentado porque muchas veces en la mente el enemigo viene y dice, oye, muy bueno, ¿sí? ¿Sí me explico? Muy bueno el mensaje o has progresado mucho o cosas así, ¿no? O qué buen predicador. Esa es una tentación que no solamente puede venir, sino que viene de alguien más y que te dice o que me puede decir o puede decir algo así. ¿Qué pasa cuando sucede algo así? Oh, wow, pues, no, soy bueno, ¿no? Qué sé yo, que le pueda venir a la mente o que pueda venir a la mente. Eso es algo constante. Pero también, déjeme decirle, también tengo, ya sea a mi mamá o mi hermano, mi esposa o alguien que me dice, no, aquí esto, aquí dijiste lo otro, aquí como que ¿sí me explico? Y de alguna manera, mire, bolas, vámonos para abajo otra vez, ¿sí? Ese es lo que Dios hace. Somos tan fáciles de verdad de decir, es que yo soy tan bueno en esto, es que yo soy tan en esto, y Dios tiene que bajarnos muchas veces. Nos vemos tentados a exaltarnos a nosotros mismos en nuestras propias capacidades, ¿cierto? Nuestras propias capacidades. Observe lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Dice, yo hermanos, cuando vine a vosotros, no vine con excelencia de palabras o de sabiduría, declarándoos el testimonio de Dios, porque determiné no saber nada entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Es lo que dice Pablo. Yo no vine aquí sintiéndome o siendo una persona creyéndome muy inteligente o creyéndome una persona muy sabia, teniendo, ¿verdad?, tantos cursos o tantas maestrías o tantas cosas. No, dice, porque determiné no saber nada entre vosotros. Él dice, no vine a traerles nada de esas cosas filosóficas, no vine con nada de esa sabiduría lógica de la parte humana, ¿verdad? Y sabe algo más de Pablo, él no solo no hizo eso, sino que además él tenía una gran personalidad, ¿sí? O sea, Pablo en nuestros tiempos sería como de esos bulldogs, no, tremendo. Y él llega a esta gente y dice, yo no vengo
así. Ahora, Pablo, antes de convertirse, ¿quién fue? Fue un mercenario, ¿no? Fue un mercenario del cristianismo, de los cristianos, los perseguía la iglesia. Y tenía que tener personalidad para eso. Tenía que tener conocimiento para eso, del por qué lo hacía y todo ello. Él tenía el entendimiento, tenía la teología, entendía la ley, él era toda esa parte. Sin embargo, cuando él se convierte, todo eso no se le quitó, no se le borró, ahora ya no sabes nada. No, él tenía toda esa personalidad, toda esa parte. Sin embargo, él dice, versículo 3, pero cuando estuve en vosotros, estuve con debilidad y temor y mucho temblor. Con mucha humildad. No vine, ¿verdad? No vino de una manera grandiosa, no vino de una manera exaltada, no vino de una manera como tal vez le pudieran decir, oye Pablo, ¿por qué no vienes a nuestra iglesia? Oye, ¿por qué no nos compartes la palabra? Y él no dijo, ¿cuánto me vas a dar? Yo me tengo que hospedar en un buen hotel, ¿sí? Me tienes que llevar a un buen restaurante, ¿sí? Tienes que ir por mí y llevarme, ¿sí? ¿Y cuántas personas tienes? No, pues somos 30. No te alcanza, maestro. Reúneme unas 1000 por lo menos, ¿verdad? Y entonces ya hablamos, ¿sí? Él no fue con esa actitud. Él fue, dice, con debilidad y temor y mucho temblor. Versículo 4, y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Se da cuenta? Él tenía mucha capacidad y él de alguna manera pudo haber caído en esa soberbia de su capacidad, de decir yo soy tan bueno en esto, yo soy tan conocedor de todo esto que ahorita me los pongo parejos a todos, ahorita les voy a decir sus cosas, voy a decir cosas en las cuales ni siquiera entiendan, para que vean qué tanta capacidad tengo. Dijo, no. Dice, yo vine, mi palabra, ¿sí? Y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Palabras sencillas, palabras simples, palabras que la gente entendiera, porque ¿sabe qué? Porque la gente con la que él se juntaba no era gente de su nivel intelectual. Era gente humilde, era gente sencilla, era gente que tenía que hablarle de una manera tan simple, tan práctica, para que entendiera. Y él dice, me tengo que bajar. Y al momento de que usted tiene una relación con personas de esa manera, tal vez más humildes, de una manera más abajo, ¿sabe qué provoca? Que nosotros también nos bajemos. Que también nosotros estemos a ese nivel, que no nos sintamos, ahorita yo le voy a dar los 3 pasos y rápido. Eso es lo que provoca. Y Pablo de alguna manera estaba en ese nivel, en un nivel de humildad, en un nivel bajo, en un nivel de hablar la palabra sencillo, sin necesidad de palabras domingueras, ¿no? Como se dice. Y aquí está un hombre que evitó la tentación de que sus fortalezas se convirtieran en pecado. ¿Se da cuenta de que sus fortalezas se convirtieran en pecado?
ser empujado sobre el filo por el poder de su personalidad o de su propia capacidad, conocimiento, filosofía, toda esa parte. Él retrocedió y más adelante, como usted sabe, y mencioné esto antes, 2 Corintios capítulo 2, Él les dice a estas mismas personas: realmente me gozo en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces realmente soy ¿qué? Fuerte. ¿Se da cuenta? Que cuando usted se goza en sus debilidades, cuando usted dice, no soy tan así, usted es fuerte, usted se fortalece, el Señor lo fortalece. Todos somos tentados, de alguna manera, somos tentados en donde tenemos alguna fortaleza, somos tentados en donde tenemos alguna capacidad que queremos, ¿verdad? Y queremos de alguna manera hacerla conocer, hacerla notar, ¿no? Queremos que todo el mundo lo vea. Si podemos hacer algo bien, muchas veces queremos que todo el mundo lo vea, que todo el mundo nos halague, que todo el mundo nos reconozca esa parte en la cual eres tan bueno en esto, ¿cierto? Y quiero hacer un paréntesis porque no es que esté malo eso. No es que esté malo que uno reconozca el trabajo de alguien. No es que esté malo que uno reconozca qué bueno es en algún área en particular en ese sentido, ¿cierto? Gracias a Dios, Dios le ha dado ese don, Dios le ha dado esa capacidad, ¿sí? La cuestión es que podamos entender que esa capacidad que tenemos, ese don que Dios nos ha dado, no sea o no caigamos en el pecado de ser reconocidos porque soy tan bueno en esto, o tengo tanta capacidad, o tengo tanto conocimiento en esa parte. Podemos reconocer a alguien, eres muy bueno en esto, eres muy bueno en el otro, qué bueno, y que edifica la iglesia, que mucho mejor que pueda hacerlo. Si podemos hacer algo bien, entonces, que no sea en el sentido de querernos sentir orgullosos o querernos sentir mucho más que alguien del que tenemos a un lado. Queremos en cierta manera desfilarlo y eso es una tentación, es un área de tentación en el cual siempre lo tenemos, siempre va a estar ahí, siempre va a estar presente, constantemente está presente. Soberbia de capacidad, llamémosle así, es algo difícil, ¿verdad? Mantenerse humilde, es difícil mantenerse humilde, ¿sí? Es difícil. Yo creo que la clave es recordar lo que uno hace, lo que uno hace y por qué lo hace. Y yo creo que la clave principal es recordar siempre lo que hacemos y por qué lo hacemos, porque Dios nos ha dado esa capacidad. ¿Sí? Yo creo que la clave en esta característica, en este punto de mantenernos humildes, en este sentido es siempre recordar que mi capacidad es porque Dios me la ha dado. El don que yo tengo es porque Dios me lo ha dado. ¿Sí? Siempre. Esa es, creo yo, una clave importante, recordar que lo que hacemos, lo hacemos porque Dios nos dio la capacidad para comenzar, para hacer. Amén.
Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por la capacidad que tú nos has dado. Queremos mantenernos en humildad, Señor, andar como es digno. En nuestra parte humana muchas veces es tan difícil. Podemos ser tan tentados tan fácilmente, Señor. Podemos caer en el orgullo, la soberbia de sentirnos muchas veces superiores a otros. Tal vez por nuestra capacidad intelectual o por algún talento, o por algo que sabemos o que tenemos, Señor. Pero por favor yo te pido que nos ayudes a mantener siempre en mente, que nos recuerdes quiénes somos, que nos recuerdes que lo que hacemos y lo que tenemos y lo que podemos, Señor, dar es por la capacidad que tú nos has dado a nosotros. Es porque ese talento tú no lo has dado, Señor. Y en eso queremos entender y queremos tenerlo siempre en mente. Ayúdanos, Señor, día a día como iglesia. Ayúdanos a mantenernos comprometidos contigo. Ayúdanos, Señor, a no ser una iglesia superficial. Ayúdanos a ser una iglesia que se comprometa contigo, Señor. Que se comprometa en todas las áreas de su vida contigo, Señor. Estas partes que has estado hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, no son para algo externo, sino es para el corazón, para la vida de cada uno de nosotros, la cual debemos expresarla en el interior, del interior hacia afuera, de adentro hacia afuera, para poderlo reflejar. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda. Padre, y si en algún momento de nuestra vida no hemos caminado en esa humildad, Señor, y si tal vez, Señor, como a Pablo le es necesario de repente alguna aguijón en nuestra vida en la cual nos lleve a recapacitar y a bajarnos y a reconocerte a ti como el único Dios verdadero, como el único Dios que merece la gloria y la honra. Padre, aquí está nuestra vida y esta iglesia. Queremos honrarte y queremos glorificarte y queremos vivir como el andar digno, como has venido hablándonos. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Nada más vamos a levantar nuestra ofrenda, ¿no? Vamos a levantar nuestra ofrenda. Padre, te damos gracias por